Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Hoy os traigo unas crónicas donde concentraremos toda la historia de Poniente, el continente donde tienen lugar las historias del universo de Juego de Tronos. Ya sabéis que a lo largo de estos 4 años os he ido trayendo al canal una serie de crónicas que narran con todo lujo de detalles cada periodo histórico, desde el origen hasta la rebelión de Robert y los eventos que comienzan en el libro Juego de Tronos. En este vídeo encontraréis esa misma información resumida, de manera que os sirva como repaso global de la historia previa a la saga y al mismo tiempo como índice orientativo para acceder a todo el contenido de Canción de Hielo y Fuego. Y hecha la presentación, subid a lomos de vuestros dragones, pongamos rumbo a Poniente y comenzamos. El origen y la dimensión del mundo conocido de Canción de Hielo y Fuego sigue siendo todo un misterio para los maestres. Por ahora solo se conocen 4 continentes que son Poniente, Essos, Sothoryos y Ulthos. En estas crónicas nos centraremos en Poniente, en Westeros, cuyo primer momento histórico del que tenemos información es el periodo conocido como la Era del Amanecer, más de 12.500 años antes de los sucesos que tienen lugar en el libro Juego de Tronos. En aquellos tiempos no había humanos viviendo en Poniente, y desde las tierras del eterno invierno hasta las doradas costas del Mar de Dorn, solo podemos destacar 2 principales pueblos, los gigantes y los hijos del bosque. Ambos desconocían el arte del metal o la doma de animales, y se sabe con certeza que estos pueblos eran numerosos aunque incivilizados, carecían de reyes y reinos y no habitaban ni en fortalezas ni en ciudades. A los gigantes se los describe como hombres de gran tamaño, de brazos largos y piernas cortas, pies anchos, callosos y negros, enormes cabezas carentes de cuello y rostros aplastados. Tenían su propia lengua, medían entre 3 y 4 metros y su cuerpo estaba cubierto de vello. Solían portar enormes garrotes y vivían en cuevas o bajo altos árboles. Los hijos del bosque, por el contrario, eran pequeños, morenos y hermosos, y sus adultos eran como niños a nuestros ojos. Sus ojos eran grandes, con la pupila vertical como los gatos, y su pelo era una maraña de colores otoñales. Sus cantos y música eran de gran belleza, y eran diestros en el arte de trabajar la obsidiana, también llamada vidriagón. Con ella hacían herramientas y armas de caza, y vivían en ciudades secretas en bosques y cuevas. Dentro de la raza de los hijos del bosque destacan 2 grupos, los verdevidentes, que además de ser cambiapieles eran considerados los más sabios de su raza y se les respetaba y tomaba como jefes. Y en segundo lugar, los zanzarines de los bosques, que eran aquellos entre los hijos del bosque dedicados a la caza. Todos rendían culto a dioses secretos, los que más adelante se conocerían como los antiguos dioses, y a través de los ojos que tallaban en los arcianos, los verdevidentes podían vigilar sus bosques. En aquel periodo primitivo de Poniente, el brazo de Dorn aún conectaba por tierra a Poniente con Essos, y esta vía permitió el paso a un nuevo pueblo que llegaría desde el este. Aquellos hombres llegaron con espadas de bronce y escudos de cuero, y además montaban a caballo, unas bestias que jamás habían pisado Poniente. A través de los ojos de los arcianos, los verdevidentes vieron cómo los hombres se asentaban en las tierras de la tormenta y poco a poco sus granjas y aldeas comenzaban a propagarse desde el sur hasta el norte, talando árboles a su alrededor, incluso aquellos sagrados arcianos que tenían los rostros tallados. Horrorizados, los hijos del bosque entraron en guerra con los hombres, pero estos eran más fuertes y sus armas de bronce superaban a sus frágiles cuchillos de obsidiana. En su guerra contra los hombres, los verdevidentes usarían wargos, osos de las nieves, leones de las cavernas, mamuts y otras bestias, pero solo consiguieron retrasar su avance. Finalmente, en su desesperación, los verdevidentes emplearon toda su magia y, posicionados en Foso Cailin, alzaron las aguas, de manera que la zona del cuello se convertiría en una impenetrable marisma y el brazo de Dorn quedó semisumergido en las aguas, impidiendo así la llegada de más hombres por vía terrestre. Las guerras entre ambos pueblos durarían generaciones, hasta que, reunidos en una isla situada en medio del lago que recibe el nombre del Ojo de Dioses, sellaron un pacto de paz.
Para los hombres serían las costas, praderas, valles y montañas. Para los hijos serían los bosques. Y así, con aquel pacto, llegó a su fin la era del amanecer y dio comienzo la denominada Edad de los Héroes. Dicen los cronistas que aquella alianza trajo nada menos que 4000 años de paz. En dicho periodo, los hombres tuvieron a su disposición un gran territorio por el que extenderse y también que disputarse. Se construyeron castillos, se alzaron reyes y casas nobles y se fundaron incontables reinos. En Dorn hubo algunos hombres que se asentaron a orillas del río Sangre Verde. En el dominio surgió la figura legendaria del rey Garth Mano Verde. En las tierras de la tormenta, el mítico Durran Pesar de Dioses. En las tierras del oeste, el ancestro de la casa Lannister, Lan el Astuto. En las Islas del Hierro, el terrible Rey Gris. Y en el norte, el primer rey del invierno, Brandon el Constructor, fundador de la casa Stark. Todos ellos están rodeados de leyendas más o menos ciertas, pero todos los cronistas coinciden en que en algún momento tuvo lugar una de las mayores calamidades que tuvo que soportar Poniente: la larga noche, el invierno que duró toda una generación. Se dice que duró tanto tiempo que nacieron niños, llegaron a la madurez y muchos morirían sin ver jamás la primavera. Un invierno tan duro que ocultó la luz del sol en todo el mundo. Una oscuridad que vino acompañada de los otros, los caminantes blancos. Criaturas de pesadilla, seres gélidos que utilizaban arañas de hielo como monturas y alzaban los cadáveres de los caídos, avanzando como una legión imparable de muerte y ruina. Hay leyendas desde Poniente hasta la ciudad de Yiti, donde se habla de la larga noche, lo que nos sugiere que este invierno llegó a todo el continente de Essos y quizás pudo asolar todo el mundo conocido. Fue en aquella lucha contra los caminantes blancos cuando se dice que Brandon el Constructor alzó el muro con ayuda de los gigantes y los hijos del bosque. Es en este mismo periodo en el que se fundaría la Guardia de la Noche, los vigilantes del muro. Y es también en este momento en el que nacen las diferentes leyendas que hablan de cómo la larga noche llegó a su fin. Una de las más conocidas es la que se cuenta en Asshai, donde se dice que un héroe llamado Azor Ahai portaba una espada llamada Dueña de Luz y con ella derrotó a los otros en la batalla por el amanecer. Los sacerdotes del dios Rolor profetizan el regreso de este héroe y lo llaman el Príncipe Prometido. En Poniente no se habla de Azor Ahai, sino de un héroe sin nombre, al que se le conoce como el último gran héroe, y se dice que en la batalla por el amanecer unió sus fuerzas a los hijos del bosque y a la recién inaugurada Guardia de la Noche, en una alianza definitiva que supuso la derrota de los caminantes blancos. Desde entonces, el muro y sus vigilantes, la Guardia de la Noche, protegen los reinos de los hombres que quedaron al sur, y los pueblos que quedaron al norte se les conocieron como los salvajes, o como ellos mismos se hacían llamar, el pueblo libre. En los siglos posteriores, los reinos crecieron y menguaron en Poniente, hasta que tuvo lugar la segunda gran migración procedente de Essos, con la llegada de los ándalos. Ellos traerían el hierro, la lengua común, la caballería, la fe de los 7 y sobre todo una gran sed de conquista. Pero ¿cuál fue el motivo que impulsó a los ándalos a instalarse en Poniente? En aquel momento, en Essos, un nuevo pueblo se imponía sobre todos los demás. Era el feudo franco de Valiria, que con sus señores dragón estaban aniquilando, conquistando y esclavizando las viejas civilizaciones. Acabaron incluso con el poderoso y antiguo imperio de Ys y poco después empezaron a construir nuevas urbes como Volantis. Los ándalos, de cabellos rubios y gran estatura, eran valientes e indomeñables gracias a su fe hacia los 7 dioses, y aunque algunos desesperaron ante el despliegue de poder de los señores dragón, una gran mayoría se resistió a la esclavitud. Finalmente, hostigados por el imparable avance de los valirios y enardecidos por la guerra y el ansia de conquista, los guerreros ándalos se grabaron en el cuerpo la estrella de 7 puntas y juraron por su sangre y por los 7 que no descansarían hasta hacerse con los reinos de las tierras del ocaso, las tierras de Poniente.
Allí, en la morada de los primeros hombres, encontrarían, según sus vaticinios, la tierra prometida que no encontraron en esos. Y así, los ándalos decidieron abandonar las tierras de Andalia y cruzaron el mar angosto con sus navíos, desembarcando en Los Tedos, una zona costera del valle de Arryn. En aquel momento había decenas de reinos en el valle que se encontraban inmersos en sus incontables disputas, de manera que entre los primeros hombres hubo una gran división a la hora de enfrentarse al invasor. Los enfrentamientos en el valle culminaron con la batalla de las 7 estrellas, donde los ándalos sometieron a los primeros hombres y poco a poco empezaron a extenderse por poniente, tomando por esposas a hijas de reyes para asegurar sus derechos a gobernar. Los hijos del bosque que aún habitaban en los reinos del sur fueron masacrados, de modo que todos se vieron obligados a dirigirse al norte del cuello. Por añadidura, los ándalos consideraron que los antiguos dioses eran deidades paganas que había que aniquilar. Hacía largo tiempo que los primeros hombres habían adoptado el culto a los antiguos dioses, al igual que los hijos del bosque, pero victoria tras victoria, los ándalos lograron extender su fe a los 7 por todo Poniente, salvo en el norte. Algunos reyes, como los Lannister, intentaron resistirse, otros, como los Hightower, les dieron la bienvenida y evitaron una carnicería, pero nada pudieron hacer los ándalos contra los reyes del norte. Dado que las ciénagas del cuello resultaban impenetrables para los ándalos, intentaron conquistar el norte navegando hasta sus costas por el este, pero una y otra vez los Stark y sus vasallos se resistieron al invasor. Más al sur, un caballero ándalo llamado Alester Tyrell entró al servicio de los reyes de la casa Gardener y con el tiempo sus descendientes se convirtieron en los mayordomos hereditarios de Alto Jardín. En Dorne, en las costas orientales entre el Brazo Roto y el Sangre Verde, un aventurero ándalo conquistó las tierras a sus señores y alzó su asentamiento. Aquel hombre era Morgan Martell. La casa Martell, sin embargo, no tendría pretensiones de convertirse en reyes y no se contaría entre las grandes potencias de la región hasta la llegada de Nymeria, la princesa de Nizar. Y precisamente con Nymeria tenemos la tercera y última gran migración que llegó a Poniente por el este, la llegada de los Rhoynar. Durante siglos, los Rhoynar llegaron a convivir con los valirios a orillas de su río sagrado, el Roine, pero tarde o temprano, la paz llegó a su fin y se vieron obligados a luchar contra los señores dragón. El auge del conflicto alcanzó su cenit durante la Segunda Guerra de las Especias, que culminó con una batalla a las puertas de la ciudad de Volantis, en la que los señores dragón llegaron con 300 dragones y provocaron la casi absoluta aniquilación de los Rhoynar. Solo la princesa Nymeria de la ciudad de Nizar consiguió guiar a los supervivientes hacia el Mar del Verano. Dice la leyenda que partieron de allí 10.000 navíos y que durante 4 años viajaron enfrentándose a incontables penurias, intentando instalarse sin éxito en Sozorios, Naz o las Islas del Verano, hasta que finalmente los pocos que sobrevivieron a las adversidades encontraron fortuna al llegar a Dorne. Allí Nymeria unió sus fuerzas a Mors Martell en Lanza del Sol, cuyas tierras eran escasas en comparación con los otros reyes dornienses. La alianza se selló con el matrimonio entre Nymeria y Mors Martell y ambos formaron una gran hueste en la que sometieron a otros reyes y lograron unificar la península de Dorne. Una gran mayoría de supervivientes Rhoynar eran mujeres curtidas y éstas tomaron por esposos a algunos reyes dornienses. Este mestizaje entre ambos pueblos y su clima peculiar hacen que Dorne tenga una cultura muy diferente con respecto al resto de Poniente. De aquella manera, tras la tercera gran migración, en Poniente perduró la sangre de los primeros hombres en el norte, la de los ándalos en el resto de los reinos y una parte de los Rhoynar también en Dorne. Por ello, todos los reyes de los 7 reinos después de la conquista de Aegon recibirían el título de Reyes de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. Pero, ¿cómo llegaron a ser 7 reinos? Se dice que hubo una época en la que había tantos reyes en Poniente que los maestres tuvieron a bien el denominar aquel periodo como la Edad de los 100 reinos.
Realmente no eran 100, pero sí eran muchos, y poco a poco esos reinos fueron devorándose unos a otros. Los vencedores cada vez consiguieron ganar más vasallos, riquezas y poder, y así llegamos hasta el año 2 antes de la conquista, momento en el que Poniente quedaría dividido en 7 grandes reinos. El reino del norte, gobernado por la casa Stark, el reino de la montaña y el valle por la casa Arryn, el reino de las islas y los ríos por la casa Hoar, el reino de la roca por la casa Lannister, el del dominio por los Gardener, el de la tormenta por los Durrandon y el principado de Dorne por la casa Nymeros Martell. Sin embargo, en la bahía de Aguas Negras, 3 casas de origen valirio habían tomado también sus asentamientos. Se dice que en el año 114 antes de la conquista, la casa Targaryen se instaló en un puesto de avanzada del feudo franco, la fortaleza de Rocadragón. Junto a ellos había otras 2 familias de linaje valirio, los Celtigar de Isla Zarpa y los Velaryon de Marca Deriva. Cuenta la leyenda que en aquel año 114, Daenerys la Soñadora, hija de Lord Einar Targaryen, había presagiado un cataclismo que acabaría con Valyria, por lo que los Targaryen decidieron asentarse en Rocadragón, y con ellos también trajeron sus 5 dragones. 12 años después de aquel presagio, se demostraría que Daenerys tenía razón, cuando un misterioso cataclismo provocó la destrucción total de la península de Valyria. Las aguas se alzaron, las montañas de las 14 llamas estallaron, y casi todos los señores dragón murieron allí o perecieron perseguidos por la maldición. Solo los Targaryen fueron los únicos jinetes de dragones que sobrevivieron tras el siglo que precedió a la maldición de Valyria. Así, al llegar el año 2 antes de la conquista, Lord Aegon Targaryen y sus hermanas Rhaenys y Visenya pusieron la mirada en los 7 reinos de Poniente y decidieron conquistarlos a fuego y sangre. Junto a los Celtigar, los Velaryon y otras casas amigas, desembarcaron en las costas de la bahía de Aguas Negras y montaron un fuerte que más adelante crecería hasta convertirse en la ciudad de desembarco del rey. Y de aquella manera, a lomos de sus dragones, Balerion, Vhagar y Meraxes sometieron uno a uno a sus enemigos. El fuego de Balerion abrasó al rey Hoar en su monumental castillo de Harrenhal, mientras Orys Baratheon, medio hermano de Aegon Targaryen, sometía al rey Argiladd Durrandon en las tierras de la tormenta. En la batalla de Campo de Fuego, la casa Lannister hincó la rodilla, mientras la casa Gardener del dominio terminó completamente extinguida, siendo los Tyrell sus mayordomos quienes rindieran alto jardín, convirtiéndose así en los nuevos señores del dominio. El rey Torren Stark también hincó la rodilla al ver la magnificencia de los dragones, y la reina Visenya logró la sumisión del Valle de Arryn con la mera presencia de su dragón Vhagar. Solo los dornienses se negaron a hincar la rodilla ante los señores dragón, en una resistencia en la que mantuvieron su independencia durante más de 180 años. Aún con la resistencia dorniense, Aegon se hizo con el control de los otros 6 reinos y con su coronación en la ciudad de Antigua, se convirtió en el primer rey de la dinastía Targaryen. Con las espadas de los vencidos se forjó el trono de hierro, y en torno al gran fuerte de Aegon, desembarco del rey fue creciendo hasta superar a las ciudades de Antigua y Lannisport. Durante casi 3 siglos, un total de 17 monarcas de la Casa del Dragón precedieron al rey Robert Baratheon, que se sentaría en el trono de hierro en el año 283 después de la conquista. En la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego podemos encontrar un resumen de la historia de Poniente, así como de estos 17 reinados. Y concretamente en el libro Fuego y Sangre podemos encontrar cómo se desarrolló la conquista de Aegon, así como los primeros 136 años de reinado Targaryen. Por nuestra parte, en este vídeo pasaremos de puntillas por los 17 reinados, destacando algunos eventos importantes. Por ejemplo, durante el reinado de Aegon I, en el año 35 después de la conquista, comenzó la construcción de la Fortaleza Roja, actual sede de poder de los 7 reinos. Durante los 2 siguientes reinados, el de Aenys I y Maegor el Cruel, la corona se enfrentó a la fe de los 7, cuando los matrimonios incestuosos de los Targaryen fueron condenados por los grandes devotos de la fe. No sería hasta el 4º monarca, el rey Jaehaerys Targaryen, cuando Poniente conocería sus años de esplendor.
paz y prosperidad durante 55 años de reinado, en el que se construyeron carreteras, se mejoró la calidad de vida de los habitantes de Desembarco del Rey y culminó el enorme establo de dragones que recibe el nombre de Pozo Dragón. Durante el reinado de Viserys I, quinto monarca de la casa, los Targaryen contarían con nada menos que una veintena de dragones, pero también con demasiados herederos pretendientes al trono, lo que llevaría a la Casa del Dragón a la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, la misma que tiene su propia adaptación en la serie House of the Dragon. Para evitar spoilers sobre los acontecimientos de la danza, diremos que el conflicto se cobraría muchas vidas y en las décadas que se sucedieron, los dragones terminarían por desaparecer, provocando una espiral de decadencia en el seno de la casa Targaryen. No sería hasta el año 187, bajo el reinado del rey Daeron II, cuando el Principado de Dorne juró lealtad al trono de hierro, momento en el que se produjo la unificación definitiva de los 7 reinos. Hasta entonces, Dorne había vivido un total de 5 guerras. Sin embargo, la unión no llegó por imposición de las armas, sino con un matrimonio entre el príncipe Mairon Martell y la princesa Daenerys, hermana del monarca. No obstante, no todo fue bien durante el reinado de Daeron, pues en el año 196, la casa Targaryen conoció un nuevo desafío que a punto estuvo de acabar con su reinado. Antes de morir, el rey Aegon IV, 11º rey Targaryen, había legitimado a todos sus bastardos, que no eran pocos, lo que provocaría que su hijo, Daeron II, tuviera que enfrentarse a su medio hermano, Daemon Fuego Oscuro, que se autoproclamó rey de Poniente. La contienda terminaría en aquel año 196, en la batalla del Prado de Hierba Roja, con la victoria Targaryen y la muerte de Daemon, pero a lo largo de 5 décadas, sus descendientes se alzarían contra la corona en un total de 5 rebeliones, conocidas como las Rebeliones Fuego Oscuro. Es en este lapso de tiempo, entre la primera rebelión y la segunda, cuando tienen lugar los eventos narrados en los 3 primeros relatos cortos del Caballero de los 7 Reinos, protagonizados por el caballero Ser Duncan el Alto y su escudero Egg. También cabe destacar la figura del rey Aegon V, cuyo reinado terminó trágicamente en la tragedia de Refugio Estival. Aquella noche, un ritual de magia oscura provocó un misterioso incendio que acabó con la vida del monarca y otros miembros de la casa. La intención de Aegon posiblemente fuera la de eclosionar 7 huevos de dragón que aún estaban en poder de la casa Targaryen, pero el único dragón que nació aquella noche no fue otro que su bisnieto, el príncipe Rhaegar Targaryen, el mismo que se enamoró de Lyanna Stark en el torneo de Harrenhal del año 281 después de la conquista. En las novelas aún quedan muchas incógnitas por despejar en lo referente a la relación entre Lyanna y Rhaegar y la obsesión del príncipe por la profecía del príncipe que fue prometido. Pero lo que es seguro es que la desaparición de ambos, un año después, provocó la gran guerra civil en la que la casa Targaryen capituló definitivamente. La rebelión de Robert. El conflicto culminó en el 283 con la coronación de Robert Baratheon como nuevo rey de los 7 reinos, al que le siguieron 15 años de reinado en el que solo hubo un breve desafío para la corona, la rebelión de los Greyjoy, sofocada por el propio Robert en unión a otras casas aliadas como los Stark o los Lannister. Y precisamente con la dinastía Baratheon bajo el reinado del rey Robert en el año 298 después de la conquista, encontramos el punto de inicio en el que tiene lugar la novela Juego de Tronos. Y aquí concluye este excelso repaso por la historia de Poniente. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace a algunas crónicas mencionadas en esta historia, además de una lista de reproducción con todas las crónicas de Poniente. Mil gracias a todos aquellos que apoyáis mi contenido y doblemente agradecido a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, sin cuyo apoyo no existiría esta biblioteca multimedia del mundo de hielo y fuego. Y recuerda, si te gustan mis crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar al día con todo el contenido del universo de Juego de Tronos.